En las últimas horas, dentro de las propuestas de la paz total del presidente Gustavo Petro, sorprendió el anuncio de un proceso de negociación con el llamado Clan del Golfo, que ha venido mutando. Inicialmente se conocía como los urabeños, el Clan del Golfo, el Clan Úsuga, Autodefensas Gaitanistas, y hemos llegado a esta nueva denominación del Clan del Golfo. Ricardo Giraldo es el abogado defensor que está representando estos contactos que tendrán como cabeza a alias Chiquito Malo, al señor de Jesús Ávila, quien es el hombre que ha asumido el mando del Clan del Golfo. Señor Giraldo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuál es la condición? ¿Será un proceso de negociación de paz? ¿Será una propuesta de sometimiento? ¿Cuál es el compromiso con el gobierno nacional? Yo soy abogado del Ejército Gaitanista de Colombia, no del Clan del Golfo. Eso, como bien lo dijiste, fue una mutación, pero del gobierno, de diferentes gobiernos y de organismos de inteligencia y contrainteligencia, no así como ellos se autodenominan. Y el comandante Javier, que es el comandante máximo de este grupo armado ilegal, pues ha dicho claramente que no va a haber sometimiento, que lo que se requiere para la pacificación del territorio y del país es justicia transicional, no sometimiento, que eso jamás ha ayudado. Ahí hay unas discrepancias con el gobierno, porque inicialmente el presidente Petro es el que presenta esto como una negociación con el Clan del Golfo y habla de un proceso sociojurídico, con lo que diera la impresión de que lo que está buscando es una política de sometimiento. Usted entonces dice, ¿vamos en otra dirección? Pues vuelvo y te repito, es que yo no sé cuál es el Clan del Golfo. El Ejército Gaitanista siempre ha sido claro en decir que no va a haber sometimiento, y lo que ha hecho el presidente de la República pues son actos administrativos que expide él, pero que no fueron concertados con el Ejército Gaitanista y que mucho menos pues tendría por qué concertarlos. Pero la posición del Ejército Gaitanista, reitero, es clara, manifestar que no va a haber sometimiento. Abogado, cuando habla de que la posición es clara y de que no habrá sometimiento, por ejemplo, alias Chiquito Malo o el comandante Javier, como usted lo conoce, y los demás integrantes del Clan del Golfo, ¿no están dispuestos a pagar un día de cárcel? No, pero es que en un marco de un sometimiento no va a haber ningún acercamiento, ninguna conversaciones, porque eso ya ha estado lo suficientemente claro. Lo que ha dicho, lo ha dicho varias veces, incluso en una entrevista hace poco, manifestó que lo que era necesario justicia transicional. Incluso en las resoluciones a las que has hecho referencia, pues hablan claro de transitar hacia la legalidad y el Estado de Derecho. Y eso lo que significa es justicia transicional. Doctor Giraldo, se denominan, y entonces partamos de esa denominación de Autodefensas Gaitanistas de Colombia. ¿Cuál es el cariz político? ¿Qué reivindicación política, si es que la hay por parte de esta organización? No, sí la hay. Ellos sí la pueden consultar en sus redes sociales, de su página web, que tienen proyecto político a corto, mediano y largo plazo. Lo que pasa es que se ha desdibujado el asunto del reconocimiento político mezclándolo con la facultad de elegir o ser elegido. A ellos no les interesa ser honorables senadores como los que están hoy sentados en el Congreso de la República de las extintas FARC. Ellos para nada les interesa ese asunto. El reconocimiento político es otra cosa, no es el derecho a postularse a un cargo de elección popular, sino de varios elementos que contiene un reconocimiento político, como sería el control social, control territorial, en fin, y ellos es innegable que lo tienen, pues. Pero doctor Giraldo, ¿cuál es el proyecto a mediano y largo plazo que usted dice? Pues te invito a que lo consultes en la página web de ellos. Yo la verdad no lo conozco muy bien porque yo no hago parte del grupo, pues entonces mal haría en sabérmelo de memoria, pero sí sé que lo tienen, eso estoy absolutamente seguro. Está en la página web de ellos y en sus redes sociales. Incluso hace un mes, tal vez 2 máximo, dijo el Ejército que había hecho un allanamiento, encontraron varios estatutos y proyectos políticos de este grupo armado, que eso fue noticia mundial. Pero, doctor Giraldo, en esa negociación política o ese cariz político que quiere revestirse las autodefensas gaitanistas, ¿ahí se combina también el narcotráfico? Pues a ver, es que es innegable la relación de cualquier actor de conflicto armado en Colombia con el narcotráfico. Eso sí, pues sería un insulto a la comunidad nacional e internacional tratar de ocultarlo. Es que eso no tiene ningún peso tratar de decir que no, pero lo tienen todos los grupos armados y no de qué se financian.
de cobrar impuestos, de controlar cultivos, de controlar de ilegal, de tráfico de personas, de un holding empresarial que dicen que tienen el clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas, doctor Giraldo. Pero no sé cuál es el holding empresarial. Explícamelo y te digo si puedo estar de acuerdo con eso, porque Si no sé cuál tienen sería el holding. acciones en empresas, si han creado compañías. No, pues yo la verdad no creo eso. Es que la gente se los imagina como si fuesen mafiosos o traquetos andando en carros lujosísimos y viviendo en los mejores apartamentos de Bogotá o de otras ciudades del país. No, esta gente que vive y permanece en el monte y son del campo. No creo que tengan acciones en empresariales, pues lo desconozco. O sea, Chiquito Malo es un señor campesino que vive en un campamento en los montes donde opera. La verdad no conozco a Chiquito Malo, no te podría decir eso. O sea, alias Lo que Javier. sí sé, Sí, porque es que al comandante Javier sí, sí vive en el monte. doctor Claro que Giraldo, sí. pero alias Otoniel no tenía una vida de excentricidades y de lujos. No, pues miren dónde lo capturaron. ¿A usted le parece una vida de excentricidades y de lujos estar montado en una munda atravesando el monte? Abogado Ricardo Giraldo, usted señala que es innegable esa relación de cualquier grupo armado, reconociendo que el grupo al cual usted, digamos, representa, pues también sostiene esta relación con el narcotráfico. Y cuando se habla de narcotráfico, la mira también está en los Estados Unidos. En desarrollo de estos diálogos que comienzan con el gobierno, sin duda el tema de, por ejemplo, una eventual freno a ser extraditados a los Estados Unidos o la extradición será un tema clave para negociar y hablar con el gobierno. Pues por supuesto que sí. Eso no podemos ser hipócritas y decir que no. Obviamente, porque es que si dentro de la suspensión de órdenes de captura que falta todavía que se pronuncie la Fiscalía debe estar plasmado ese asunto, porque si no, no tendría sentido, porque ¿cómo se van a sentar a negociar unas personas que son 5 del Estado Mayor Conjunto y el director político nacional? Y creo, si mal no recuerdo, que todos tienen solicitudes de extradición, no solamente de Estados Unidos, sino de varios países. Entonces, por supuesto que eso tiene que estar en la mesa y si no, no tendría asidero ninguna negociación porque ¿cuál sería la seguridad jurídica que soportaría cualquier mesa de diálogos, conversaciones o negociaciones, como lo quieran llamar? ¿En qué sentido debería estar plasmado este tema? No, pues por lo menos si se quieren sentar a dialogar entre ellos, porque recuerdo que yo no hago parte del grupo, pero si quieren sentarse a negociar el gobierno con estas personas, pues deben suspenderse las órdenes de captura, inclusive con fines de extradición, al menos mientras se sientan y miran a ver qué decisión toman frente a cualquier proceso. Doctor Giraldo, cuando ustedes hablan de justicia transicional o es lo que ellos proponen, ¿se imaginan que pudieran llegar a una jurisdicción como la de la JEP? No, nunca se ha hablado de eso. Por lo menos ellos nunca me lo han manifestado ni yo lo he dicho. Pues la Jurisdicción Especial para la Paz, pues si no le gustan ni siquiera los destinatarios de ella, que son de las distintas FARC, recuerde que varios comandantes de ellos han despotricado de esa jurisdicción, pues mal haría el ejército gaitanista pronunciarse sobre eso y jamás lo han dicho. Nunca cierran la puerta a eso, pero jamás han dicho que quieren ingresar a la JEP. Pero usted sí nos hablaba de una justicia transicional. ¿Cuál es el planteamiento con el que ustedes irían, digamos, y van a iniciar estos diálogos en materia de cómo avanzar en esa eventual judicialización y dar el tránsito en el caso de los miembros de las autodefensas gaitanistas o Clan del Golfo? Pues a ver, yo te digo sinceramente, no, a mí el tema jurídico no me preocupa siempre y cuando el artículo 22 de la Constitución Política esté vigente. Incluso se lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia C525 de ahora, de diciembre del 2023, al presidente de la República. Le dijo que tenía la obligación de buscar salidas y fórmulas de paz, porque es una obligación que se desprende del artículo 22 de la Constitución. Más allá de los instrumentos jurídicos que existan en el país, que si se habla de una ley de sometimiento, eso es a lo que te refieres o quieres llegar, pues no hay una ley de sometimiento. Pero entonces, ¿cuál sería, digamos, ese mecanismo, esa figura de justicia transicional entonces? La justicia transicional podría ser una ley, pues es una opinión más personal que otra cuestión, es ir utilizando los mismos instrumentos jurídicos que existen. Oiga, doctor Giraldo, usted hace 2 meses decía no hay ningún avance de paz con las autodefensas gaitanistas y ahora se hace este anuncio. ¿Qué pasó de junio a agosto?
que el gobierno nacional sintió ahora sí la necesidad de sentarse a dialogar con ellos. ¿Y por qué sintió esa necesidad? ¿Cuál es su impresión? Pues no sé, pues la impresión es que yo creo que la comunidad se lo pide al gobierno. Es que una cosa es lo que se vive en las grandes ciudades donde a veces se pierde el contexto de las regiones y otra cosa es lo que se vive en el día a día en estas regiones en particular donde con absoluta seguridad todo el mundo quiere que haya paz, dependiente del nombre que le pongan al grupo, del instrumento jurídico, sino que se sienten a dialogar. Eso es lo que se necesita verdaderamente para construir paz. Y el presidente que ha estado visitando las regiones se dio cuenta de eso, que es el mismo pueblo el que le exige al gobierno que se hable de paz con todos los actores, no solo con el ejército gaitanista, sino con absolutamente todos. Doctor Giraldo, ya nos decía usted, hay un proyecto político por parte de estos señores autodefensas gaitanistas. El haber utilizado el nombre de Jorge Eliezer Gaitán para utilizar esas insignias o ese reconocimiento político, ¿es que hay algo de el discurso de Jorge Eliezer Gaitán que se incorpora dentro de esa propuesta política de las autodefensas? Pues en todos en los estatutos de ellos, en el régimen disciplinario de ellos, en el proyecto político, en todas partes está figuras de lo que expresaba el caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Doctor Giraldo, ¿cuántos son los integrantes de las autodefensas gaitanistas y en cuántos municipios están operando? Porque siempre el ejército o las autoridades entregan cifras que varían. No, pues es que nunca ha habido una coherencia interna ni externa en las actuaciones de organismos de inteligencia del Estado con referencia a este y a cualquier otro grupo. Recuerden ustedes que hace 2 años se anunciaba con bombos y platillos el que hubieran dado de baja al señor Iván Mordisco y mírenlo hoy cómo está. Entonces son informes y análisis que de verdad son descontextualizados, por eso hay que ir a las regiones. Ellos en este momento, y lo dijo el comandante Javier hace unos 15, 20 días tal vez, en una entrevista radial, dijo que tienen 10.000 hombres en armas y hacen presencia en el 75% del país. 75% del país, entonces estaríamos hablando de casi 700 municipios. Son 1.100, un poco más de 1.100 municipios en Colombia. Creo que son 1.125, algo. Sí. Algo así, no lo sé. Y él hablaba que hacen presencia en el 75% y con más de 10.000 hombres. Te digo, él es el comandante máximo de su grupo armado y él tendrá, por supuesto, sus estadísticas y sus formas de decir en qué partes hacen presencia, porque mal haría yo en contradecirlo o en darle la razón, porque no tengo ni por qué ni el cómo saber esa si es verdad o no es verdad. Doctor Giraldo, ¿actúan de forma monolítica o hay disidencias también dentro del Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas? No, es el único grupo armado y eso sí que está demostrado que tiene unidad de mando en su Estado Mayor Conjunto, del cual hacen parte 5 comandantes y un director político a nivel nacional. Es claro al escucharlo, abogado Ricardo Giraldo, que la cárcel y el sometimiento no es la vía y no es como van precisamente a avanzar en estos diálogos con el gobierno. ¿Qué va a pasar con los recursos, con el dinero, con la plata que de una u otra manera han adquirido producto de sus actividades en el marco de lo que ha implicado el accionar de las autodefensas gaitanistas o Clan del Golfo? ¿Está dispuesto sus integrantes, el comandante Javier y demás, a devolver la plata como reintegro? Pero es que, a ver, devolver la plata es como si se lo hubieran quitado a alguien. Y si están hablando de economías ilegales, sería devolvérsela a los ilegales. No, yo creo que ellos sí deben indemnizar a las víctimas con la restauración de los territorios y en eso sí han sido claros y coherentes ellos. En la forma en cómo se hará es lo que debe dialogarse con el gobierno nacional. Es que miren, por más que quieran hacerlo por vía de sometimiento, es imposible con un grupo armado tan grande y tan, digámoslo, poderoso, y no lo estoy magnificando porque me siento orgulloso, sino del problema que son realmente, que es que no son una bandita cualquiera. Es un grupo armado ilegal muy fuerte, que hay puntos en los que se tienen que negociar, porque es que no es solamente decir, venga, entonces usted se moviliza con sus muchachos y se va 5 años para la cárcel, u 8, 10 o 15 o 30 o se muere en la cárcel. No, ¿qué va a pasar en los territorios donde ellos hacen presencia? ¿Qué va a pasar con esas comunidades? ¿Se van a ir y van a llegar otros grupos armados o el Estado de verdad va a asumir su responsabilidad legal y constitucional, que es cooptar estos territorios y garantizar los mínimos básicos de esos territorios? Abogado, usted habla de territorios, pero ¿qué va a pasar con la plata que ellos tienen en sus bolsillos, con las camionetas, con lo demás que han adquirido? Es que ustedes se los imaginan como andando en Ferraris o en Tesla. No, vayan a los territorios y conozcan a esa gente. De verdad que se van a dar cuenta que es que
son muchos mitos urbanos los que existen. Traquetos los que viven en las ciudades y andando con modelos en fin, lo que nos vendió el narcotráfico de Pablo Escobar hace muchos años, de que todavía sufrimos y padecemos esa circunstancia. Vayan a los territorios y se van a dar cuenta que eso no es verdad, eso no existe. Usted nunca va a ver un comandante de eso andando en un carro lujoso. Lo más lujoso que tiene será una mula de 1 año o 2 años para andar en todo ese monte. El resto yo no conozco, Giraldo, o por lo menos yo no sí. conozco eso. Entonces, doctor Giraldo, ¿estamos hablando de una organización casi que de beneficencia? ¿Casi que de qué? ¿Beneficencia? No, yo creo que hay que ser respetuosos con el lenguaje. Aquí nadie está diciendo que ellos son benefactores y que si no existieran ellos, no. Es un grupo armado ilegal muy fuerte, reitero, ilegal, porque va en contra del ordenamiento jurídico. Pero si usted va a esos territorios y habla con la comunidad, pues ellos le dirán si son de beneficencia o no. Es decir, Eso sí no me corresponde a mí. la reparación de las víctimas de las autodefensas gaitanistas o Clan del Golfo va a recaer en el Estado. No, por Dios, si el Estado no tiene con qué terminar el proceso de paz con las FARC que inició, imagínese con este otro que son 10.000 hombres. Claro, pero si ellos Pues no eso va a cuentan tener con que darle dinero, pues tampoco entonces. restauración de los territorios. Y en la restauración de los territorios están cubiertos muchos temas que tienen para ese análisis, muchísimos. De economías ilícitas, porque es que no es lo mismo una economía ilícita de minería ilegal en Medellín o en Bogotá que decirlo en el Bajo Cauca, en el Nordeste, en el Magdalena Medio, porque es diferente. Es decir, por ejemplo, ¿estarían dispuestos a devolverle a sus verdaderos dueños aquellas propiedades que en el marco de sus actividades se apropiaron? ¿Ese es el contexto? Pues si existen tierras que ellos hayan despojado, pues que las devuelvan, claro. Doctor Giraldo, finalmente yo quiero preguntarle, y esta es más una curiosidad personal, como un abogado penalista prestigioso, usted además representa también los intereses del gobernador de Antioquia, el doctor Andrés Julián Rendón, termina metido como uno de los voceros de esta organización? 2 cosas hay que aclarar. Ya no hago parte de la defensa del gobernador de Antioquia. Él decidió retirarme el poder cuando supo que yo iba a representar este grupo armado de cara al proceso de paz total con el gobierno nacional, cosa que lo entiendo, lo respeto, no soy el abogado de él. En este momento lo fui, le auguro muchos éxitos y va a ser uno de los mejores gobernantes del país. Y segundo, yo no soy el vocero del ejército gaitanista, soy el abogado y son ustedes los que me llaman a hacer preguntas y yo simplemente las respondo desde lo que sepa. Los voceros de ellos ya tendrán ustedes la oportunidad de hablarlo. Doctor Ricardo Giraldo, ha sido usted muy amable. Gracias por habernos acompañado con las noticias al mediodía y contarnos cuál es el propósito de este proceso que se abre entre el gobierno y las autodefensas gaitanistas, que el gobierno ha designado como Clan del Golfo y muy amable por haber atendido esta comunicación. Con todo gusto, siempre dispuesto, atento a absolver cualquier duda que tengan, siempre y cuando la conozca.